Mateo capítulo 26, versículos 17 hasta el 29. El tema para hoy es preparémonos. Debemos prepararnos para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar de prepararnos para compartir la mesa del Señor. Prepararnos para compartir la comunión, la Santa Cena, la mesa del Señor, la Eucaristía, como quiera que sea que usted le conoce, se refiere exactamente al mismo evento, la Pascua también. Así que vamos a la lectura de Mateo capítulo 26, los versículos 17 al 29. El versículo 19 es el que trae la partícula que vamos a utilizar de preparación, de prepararnos. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el relato de la institución de la Cena del Señor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por la hermosa oportunidad de preparémonos. Déjame contarle algo. En los primeros días de la nación norteamericana de Estados Unidos, los cuáqueros, un grupo religioso muy particular, que por cierto no son ni menonitas ni amish tampoco, o sea, son cosas distintas, sus orígenes son distintos, aunque comparten ciertas cosas. Los cuáqueros, usted dirá, ¿quiénes son los cuáqueros? Bueno, pues si no sabe quiénes son los cuáqueros, recuerde la avena Quaker. Eso quiere decir cuáquero, Quaker Oats. Okay, pues esos son los cuáqueros. Por eso ven, no sé si todavía, una gráfica, una persona con su sombrerito muy particular. Pues eso es un cuáquero, ¿okay? Parte de un grupo religioso. Y los consideraban extraños. En aquel momento los consideraban extraños debido a la forma en que tranquilamente, a diferencia de nosotros, en oración y en meditación conducían sus tiempos de oración, de adoración. O sea, ustedes saben que aquí tenemos devocional, cantamos, aplaudimos, nos ponemos de pie, nos sentamos, damos reflexiones, damos ilustraciones, hay un pastor, hay un asistente de pastor, hay un asistente del asistente del pastor, hay un asistente del asistente del asistente del asistente, y así siguen todos, y hay director de esto, ¿verdad? Ellos no tenían nada de eso. En sus orígenes ellos no tenían nada de eso. Ellos sencillamente llegaban al lugar de reunión, podía ser una casa, podía ser en una casa determinada para la adoración, un templo como lo conocemos, algo por el estilo, pero solamente no en una casa. Y entonces se reunían los hermanos y allí se quedaban tranquilamente durante el tiempo que habían determinado que iban a pasar. Y cada uno se quedaba reflexionando, orando en silencio
esperando que el Espíritu Santo fuera quien dirigiera la reunión. Yo me puse a estudiar un poquito acerca de ellos, me dio curiosidad porque pues de oídas los conocía, pero nunca he tenido la oportunidad de profundizar mucho en sus estilos originales. Eso ha cambiado algo. Oye, la verdad que es impresionante. Yo digo, oye, eso qué chévere. No es que cambie lo de ahora por aquello, pero me hace mucho sentido muchas de las cosas que ellos practicaban. Porque se sentaban en silencio hasta que alguien en el grupo se sentía movido por Dios para cantar un himno, para entregar una palabra, un mensaje, un consejo, una reflexión. Y esta era su manera de prepararse para un encuentro con Dios, para una experiencia de adoración, muy particular, muy singular. Y comprendieron, hablo de los cuáqueros, y comprendieron y practicaron la exhortación que nos habla el profeta Habacuc cuando dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Muchas veces lidiamos con muchas cosas, muchos ruidos en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos que las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor desajustan nuestro ser. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este mensaje que yo no sabía por qué es tan raro. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué yo voy a hablar de eso? Me parece algo tan sencillo, no necesita mucha elaboración. Siempre me empeñé en buscar más y más y más y más, y yo me empapé mucho y aprendí mucho y le doy la gloria a Dios, pero para compartir con ustedes, pues muy limitado lo que a nivel del sermón puedo compartir en esta mañana para ustedes. Ese ya no es el patrón de los cuáqueros, ellos han cambiado algunas cosas, pero recordemos que la palabra nos dice que hay un tiempo y hay una sazón para todas las cosas. Eclesiastés nos dice tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Para los que dicen que la iglesia no baila, la iglesia baila. Dice, no, pastor, la iglesia danza. De ese de cuento, la iglesia baila. O sea, a veces nos enredamos en la jerga y nos limitamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Hay quien no permite un símbolo como ese porque estamos adorando ídolos, ¿verdad? Hay quien no permite, no ven todos los marcos donde ponemos la promoción de misiones porque lo estoy arreglando, lo estoy reparando. Están en casa, lo que pasa es que el taller está lento. Porque dicen que eso es idolatría, que eso está adorando imágenes. Una vez yo pastoreando en Mayagüez, en una de las, de hecho en la iglesia Pascua Asciende de Mayagüez, al principio, el primer año, teníamos 4 pósters de misiones al frente y pasó alguien por la acera, después yo averigüé quién es un religioso de estos legalistas. Y dijo, ay Dios mío, ten misericordia y adorando imágenes. El tipo no sabía qué rayos ni qué 3 pepinos parecía que era eso que estaba allí, ya estaba juzgando, cuando la intención era hacernos sentir la necesidad, la urgencia de proclamar la palabra por los no creyentes. Lo mismo que estamos haciendo, ¿verdad? Que la hermana Rosaura nos ha dado esa buena tarea de cada día. Los de hoy son de India, ¿verdad? Los de hoy viven en la India, la oración para hoy. Entonces, en ocasiones nos olvidamos de eso, de que hay tiempo para muchas cosas en la vida. Hoy es un día de venir a la mesa del Señor. Un día de venir a comulgar, como dicen en otros contextos religiosos, ¿verdad? Y está bien dicho. Lo que ocurre es que a veces volvemos las connotaciones de las cosas, los significados que le adjudicamos a las palabras, a las frases, a veces nos encierran. Unas veces en la ignorancia y otras veces nos incapacitan para disfrutar la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hoy venimos a la mesa del Señor. Probablemente ningún evento realizado por Jesús con sus discípulos tuvo de alguna manera quizás un efecto tan conmovedor como precisamente hacerles partícipes de su última cena en el aposento alto. Y parte de la razón del impacto que causó en esos discípulos fue que Jesús estaba preparado para ello y todo estaba preparado para ello. Él estaba preparado y todo estaba preparado para ello. Jesús les había dicho a sus discípulos que se prepararan para ello y así lo hicieron.
El versículo 19 del 26 de Mateo nos hace esa aclaración. Nos dice, los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Cuando yo llegué hoy lamentablemente llegué más tarde de lo acostumbrado, diversas razones, y el templo estaba cerrado, el portón estaba cerrado, y una persona de visita que me estaba esperando para darme una información. Y yo dije, ajá, aquí fue que, ¿cómo es que dicen algunos? Que aquí es que la puerca entorcha el rabo. Creo que así es que dicen, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Entorcha el rabo, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos aquí una hermana que sabe de eso. Entonces, pero yo dije, espérate, déjame bajar tensión, porque aunque estoy aprendiendo, fue parte de lo que Dios me dijo que hiciera cuando salí del hospital, todavía se me hace un poco difícil bajar revoluciones. Y entonces quiero hacer las cosas en el orden que las tengo pensadas, tan, y de momento no es tan, sino es tan, ¿entiendes? Y entonces tengo que aprender a trabajar con eso. Así son algunos de nuestros días, así son algunas de nuestras semanas, así en ocasiones es nuestro tiempo. Mire, ¿qué le pasó a la música que no salió? Pues yo no sé, todo está como tiene que estar. Luego vamos a bregar con algunas cosas mecánicas, el cable, el input de la computadora, el input de allá, qué sé yo. Pero el asunto es que no salió. Pero Anseli muy sabiamente dijo, ¿con música o sin música? Lo que pasa es que el cheque de los músicos no les ha llegado todavía y Banchi no estaba aquí. Entonces, pues, no querían tocar. Pero la iglesia de Jesucristo quería adorar, quería cantarle al Señor. Y así lo logramos hacer. Hay 3 preparaciones básicas. Puede haber muchas más, pero si lo mencionamos de esta manera como lo voy a hacer, quizás cubrimos todo o casi todo. Hay 3 preparaciones básicas que los cristianos deben hacer antes de venir a la mesa del Señor. Vamos a recordar ese pasaje. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Aquí hay un feedback, es aquí. Por alguna razón aquí. No sé qué será. Bien, esta es la introducción, la oración de transición para nuestra reflexión de hoy. Hay 3 preparaciones básicas que los cristianos deben hacer antes de venir a la mesa del Señor. Hoy no tengo muchos efectos, no tuve el tiempo ni la calma para hacerlo. Lo primero que debemos hacer es prepararnos físicamente. Todo lo demás está allí, poco a poco vamos a ir hablando sobre esa en particular. Jesús, obviamente, por lo que acabamos de relatar y lo que nos dice la palabra, había hecho arreglos previos en privado para la cena de la Pascua. Ellos no se imaginaban lo que el Señor había hecho ya el Señor había tomado previsión. Entonces, muchas veces ocurre eso, en ocasiones tomamos previsión, pero nadie más lo sabe. ¿A usted le ha pasado? Usted ha hecho arreglos, ha hecho cambios, ha hecho ajustes, luego no resultan y el que está a su al lado suyo dice, ¿pero qué pasó si te dije que trataras esto? Y entonces la persona dice, pero si yo lo traté y no me funcionó. Hay cosas que no funcionan como uno anticipa, como uno espera. Para la cena del Señor hay que prepararse físicamente. Y voy a hablar de en qué sentido físicamente. Jesús había hecho arreglos previos en privado para la cena de la Pascua con los discípulos. Y les dio las instrucciones particulares y precisas, vete a tal lugar en la ciudad, vas a encontrar a una persona de esta manera, habla con esa persona, dale estas instrucciones y allí vamos a estar y ya estuvimos. Estaba todo eso hablado, como decimos nosotros en el argot normal pueblerino. Y entonces, eso me trae a mí a reflexionar. ¿Qué tal nuestra mañana del domingo? ¿Qué tal nuestra mañana del domingo? Ya les conté parte de mi relato. Después les voy a contar el relato de uno de mis nietos, de Evan. Llegó y se perdió algo de uno de sus juguetes. Y mire, hermano querido, Evan tiene un genio que yo no sé si es padre, madre, abuelo, no sé. Yo creo que tiene la combinación de los 3. Entonces hay que ir con calma con él. Pues allá fue el papá a buscar a ver si le resolvía. No aparece lo que se perdió. Es una tontería para nosotros, pero para él es muy importante. ¿Por qué hago esta observación a raíz de lo que le pasó a mi nieto? Porque lo que es importante para ti quizás no lo es para mí, pero tiene el mismo efecto en aquel para quien le afecta. Y a veces es difícil ponernos en los zapatos de los demás.
Cuando venimos a la cena del Señor, a la comunión, cuando vamos a venir al templo, a lo que sea, a una reunión de los hermanos de la iglesia, a la que sea, de momento como que el mundo se vuelca. El carro no prende, los zapatos no se cepillaron a tiempo, el pantalón se estrujó donde está puesto, la corbata no es esa la que yo quería, o está rota, o está desteñida, o no sé qué cosas pasan, se quema la avena, el café, la cafetera no cuela, no sé. En ocasiones cuando tenemos algo medular que realizar en nuestra vida, ir al trabajo, a una reunión a tiempo, atender una emergencia, hay algo que se desajusta. Es necesario por eso prepararnos físicamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, hermanos queridos, vamos a dejar las cosas organizadas. Una idea, hay muchas cosas, pero porque tengo que avanzar, ¿verdad? Pero Jesús preparó las cosas de antemano. ¿A qué hora comenzamos el culto? A X hora. ¿A qué hora usted llega? A X hora. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Se puede mejorar? ¿No se puede mejorar? Determine usted qué es lo que está pasando. Yo tengo un timing. Yo digo, tenemos que salir de casa a tal hora. Perfecto. Vamos ahí en tiempo. ¡Pac! Se dañó algo. Ay, si no he hecho mano de los recursos que el Espíritu Santo me ha dado y las cosas que Dios me ha enseñado en su palabra y a través de la vida de ustedes, de algunos de ustedes, me desespero. Digo, esto se dañó. Ahora sí tengo problemas. Mire, hermano, anoche yo hice lo siguiente. Le estoy contando mi vida por si algo de lo que yo experimento le pasa. ¿Qué ropa voy a usar mañana en el culto? Es culto de comunión. Yo tengo acostumbrada a la iglesia a huir o con manga larga, corbata, con chaqueta, lo que sea, pero que no voy tan casual como de costumbre. No me puse la chaqueta, estoy echando panza. Lo siento. Dije, vamos a buscar la ropa. Preparé mi ropa para hoy. ¿Okay? Esta combinación rara la encontré ayer. ¿Quién dijo que está bien? Te amo mucho. Te amo mucho. Sí, encontré la corbata así, esta. Me la regaló un pastor. Eso tiene su historia. Voy al funeral de un pastor nuestro, y obviamente había muchos pastores de la Alianza, y veo a este hermano mío, el pastor Martínez, más negrito que yo. Quizás lo quiero mucho porque es más negrito que yo. Muy bien, buena gente, de Pugnado, de la iglesia de Pugnado. Y entonces, estaba bien combinado, digo, hermano, me gusta esa corbata. Se la quitó. Me dice, al que le gustan mis corbatas, yo se la regalo y me la dio. Y dije, espérate, tranquilo, la puedes seguir usando. No, aquí la tengo. Si no me regalado la corbata, no me puedo poner esta combinación. A veces los domingos por la mañana se dislocan. Me preparé y esta mañana todo fluyó bien chévere, hasta las 9 de la mañana. Rosita está ahí. Ella dice que es culpa de ella, no es culpa tuya, mi amor. La vida es así. Nosotros hacemos planes, pero es el Señor el que determina las cosas. ¿Ok? Y lo difícil para nosotros, mortales, hijos e hijas de Dios, es amoldarnos al plan de Dios y salir de nuestro plan, y salir de nuestro orden, y salir de nuestra organización, y salir de lo que supuestamente sabemos. Dios sabe más que tú y que yo, más que nosotros. Para este momento debemos haber venido preparados físicamente, dispuestos a enfrentar el obstáculo que sea con tal de llegar a tiempo para compartir la mesa del Señor. En segundo lugar, déjeme decir esto entre paréntesis. Esto es un momento sagrado, pero todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y por lo tanto también es sagrado. No olvidemos eso, es importante. ¿De qué otra manera nos deberíamos preparar para venir a la mesa del Señor? Bueno, debemos prepararnos mentalmente.
El profeta Isaías nos dio una de las promesas más lindas, más preciosas de la Biblia con respecto a la relación que debe tener uno con el Señor, y dijo en el capítulo 26 de su libro: tú guardarás en perfecta paz a aquel, hablando de su pueblo, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Hermanos, no importa lo que pasa. No importa lo que pasa, estoy hablando del tiempo presente. Dios está en control. Dios lo sabe. Dios conoce. Y Dios está actuando. Aunque pensemos negativamente a todo eso que acabo de mencionar, que son afirmaciones bíblicas que fortalecen nuestro ser interior porque es parte de la composición de nuestra fe, del creerle a Dios. Pero con cuánta facilidad nos dejamos descontrolar por las circunstancias, por los supuestos, o hasta por lo que el mismo enemigo de nuestras vidas intenta con tanta frecuencia en ocasiones en la vida de muchos. Porque es así. ¿Qué pasa con la preparación mental para adorar a Dios? ¿Qué pasa con la preparación mental para venir a la mesa del Señor? En la primera epístola del apóstol San Pedro, nosotros tenemos que él nos recomienda que debemos tener una mente que esté alerta y completamente sobria. Primera de Pedro, primer capítulo, versículo 13. Dice la versión Dios habla hoy: estén preparados y usen de su buen juicio. Ahí está. Miren, no todas las cosas son lo que parecen. Las cosas son como son. Ay, qué fuerte suena eso. Pero es que esa es la vida, esa es la realidad. Ahí es que tenemos que aprender a depender de la voluntad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Las cosas son como son. Pero el Dios en el que hemos creído no tiene ni sombra ni variación. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, lo será por la eternidad. Y a ese Dios servimos y ese Dios nos cuida, nos protege, nos guarda, nos ayuda. Nos da lo necesario para seguir avanzando, seguir adelante y seguir haciéndolo victoriosamente. Alguien dijo, y créanme que lo he pensado muchas veces, pero yo lo hago de manera que creo que es lo correcto: la Santa Cena, la mesa del Señor, no es un apéndice al culto. Forma parte del culto, como la alabanza del devocional, como la reflexión, el sermón, o como cualquier otra cosa. Y yo decía, ¿por qué lo hago al final del servicio? Me pregunté en aquel momento. La respuesta en aquel momento fue y sigue siendo: porque yo quiero que lo último que lleven en sus mentes y en sus corazones los hermanos no es lo que yo prediqué, sino lo que Dios le dijo y que está relacionado con esa promesa de que era el evento que nos haría recordar todo el tiempo el sacrificio que hizo en la cruz hasta que Él venga. Y ahí está la esperanza. Y ahí está la promesa. ¿Ven la diferencia? Así que, pues, ¿qué hacemos? Pues 1 de Corintios, capítulo 11, que es el pasaje que usualmente utilizamos aquí para la narrativa de la comunión. 1 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 28, nos dice, ¿qué hacemos? Esa preparación mental. Dice allí, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y después que se pruebe, que analice su vida, que evalúe su relación con Dios, que se mire en el espejo de la santidad de Cristo. Entonces participe de la comunión. Esto a veces se toma livianamente. Es parte de un ritual, eso es parte del recordatorio de Jesús. Sí, pero para utilizar el énfasis que deberíamos tener en todo, pero es sagrado. Por si fuera poco, fue el Señor Jesús quien nos dijo que había que realizar esta ceremonia.
Fue Jesús mismo. Él fue partícipe de la última Pascua con los discípulos. Se preparó, hizo todos los arreglos físicos que fue necesario. Habló con las personas, buscó el lugar. yo leía ese relato y recordaba algunos de mis años al principio de mi ministerio pastoral, que íbamos a hacer una actividad a nivel de la congregación y yo como pastor era el que tenía que buscar el local, buscar los recursos, organizar las sillas, poner las mesas, con ayuda de Rosita, de mis hijas y uno que otro hermano que siempre ha estado cerca de los pastores, poner los manteles, que si quién va a hacer esto, lo otro, y todo giraba en torno al Señor, cosa que al final era cuestión, hermano, ya todo está preparado, vayan y actuemos. Así hizo Jesús. Él no dejó nada al azar. ¿Por qué? Porque participar de la comunión es algo crucial para la vida del cristiano. Los elementos de la comunión no son casuales. Usted sabe su explicación, conoce el simbolismo detrás de cada uno de estos dos elementos particulares. Y se ha puesto usted a pensar el sacrificio humano, físico, mental y hasta espiritual de Jesús. ¿Recuerdan la plegaria de Jesús en el Getsemaní? Señor, querido Padre, Papito, si es posible, que yo no tenga que pasar por esto. Como dijo Max Lucado, y el Señor guardó silencio. Porque Jesús tenía que hacer eso. Hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos sin importar el precio. Hay que prepararse mentalmente. Hay que entender que la vida se puede tornar bien violenta y agresiva para nosotros. Pero en todo momento Dios nos acompaña y Dios nos cuida. Es importante examinarnos. Es importante ir a la palabra. Aquí es donde está la luz espiritual, la luz mental. Yo estoy tratando de hacer una separación física, mental, espiritual. Hermano, esto es una amalgama de lo mismo. Habla de lo que somos, de seres humanos. Eso es nuestra personalidad. Eso es lo que Dios nos hizo, espíritu, mente, cuerpo. Y por eso murió Cristo. Por más que queramos, no lo podemos separar, pero podemos tratar de explicarlo por separado y quizás no equivocarnos. En la presencia de Dios, ante la luz de su palabra, es el lugar correcto donde debemos detenernos, pararnos para examinarnos a nosotros mismos, para ver si estamos preparados espiritualmente para venir a la mesa del Señor. Primero, debemos ver si hemos confesado, si nos hemos arrepentido de todos los pecados conocidos. Yo me quedé como que por aquí, ¿verdad? Por aquí. ¿Ok? Tenemos que hacer eso. Déjenme ver si tengo algo pendiente aquí. Ok, sigo. Por aquí vamos. Primero debemos ver si hemos confesado y arrepentido de todos los pecados conocidos. Esa es la preparación espiritual. Si tú te fueras a perder por un pecado que has cometido y no has confesado, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es, hermano? Miren cómo hice la pregunta. Si tú te fueras a perder por un pecado que has cometido y que no has confesado, ¿cuál sería ese pecado? Estoy partiendo de un supuesto que teológicamente para mí no es correcto, pero que nos da luz en lo que quiero aclarar. Si la respuesta a mi pregunta te hizo sentido y te trajo a tu pensamiento algo, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Porque todavía te faltaba para el examen espiritual un poquito más.
Y no tratemos de obviar situaciones, como les he dicho en algunos mensajes pasados. Señor, pero dame un tiempito, si yo sé que esto está mal hecho, pero chico, tú sabes. No. Así no se trata a Dios. Y Dios no se deja chantajear. Dios es un Dios sabio, omnisciente. Y es un Dios de segundas oportunidades. Sí, de misericordia. Gracias, hermano, de gracia. Pero es un Dios justo. Y cuando tiene que aplicar la regla, la va a aplicar sin que le tiemble la mano, hermano querido. Yo creo que no hay una experiencia más sublime que sentir el perdón de Dios y el sentir el perdón de uno mismo. Hay personas que le han pedido perdón a Dios, sienten el perdón de Dios. Le han pedido perdón a mucha gente que han ofendido, que han dañado, de la manera que haya sido, voluntaria, involuntaria, queriendo o no queriendo, pero han pedido perdón. Y la persona le ha dicho, sí, estás perdonado, estás perdonada. Pero hay un perdón que a veces es muy difícil lograr, y es perdonarte a ti mismo, perdonarte a ti misma. O pensar que todo lo malo o lo negativo que ocurre a tu alrededor es tu culpa. No pensemos así. Nuestro Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de gracia, de perdón. Pensemos si algo hay que traerle a Jesús y decirle, Señor, perdóname. Mira lo que yo hice. Y me duele tanto, Señor. Eso es algo que yo creo que pudiera en algunos casos funcionar. A mí me funciona. Porque cuando yo me doy cuenta de un pecado, me siento mal. Si usted comete pecado y se siente bien, pues no se me acerque mucho, que no me vaya a contagiar. Porque es que el Espíritu Santo redarguye nuestro espíritu cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Y si no hay ese redarguir, esa inquietud, esa incomodidad, esa insatisfacción, ese dolor, ese quebranto, a lo mejor el Espíritu Santo no está en usted. Véalo también de esa manera. Véalo también de esa manera. O está tan lejos de Dios en ese momento que ni cuenta se da que el Espíritu Santo está luchando para hacer lo más importante en tu vida. Cuando estamos seguros de que hemos confesado nuestros pecados, estamos entonces confiados de que podemos acercarnos a la mesa del Señor. ¿Recuerdan a Juan? Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en segundo lugar, la vida cristiana tiene que ser una vida constante. Estamos hablando todos estos días de principios de año, yo creo que ya esta es la última reflexión sobre estos temas, sobre el creerle a Dios, el obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios, el caminar como Dios quiere. Todas esas cosas es las que hemos estado hablando hasta aquí. Entonces yo te pregunto, si tu vida cristiana es constante, no quiere decir que haya momentos difíciles en tu vida espiritual. Pero hay cosas que son medulares, que no deben estar cambiando constantemente. Nuestra vida debe ser firme, adelante. Es verdad que a veces hay cosas en el camino que nos impiden, nos interfieren en el avance como lo queremos o como pensamos que Dios quiere. Pero seguimos avanzando y seguimos mirando a Jesús. Pero en ocasiones es que nos dejamos llevar con tanta frecuencia de tantas cosas que nos quieren hacer daño. Y voy a usar esta expresión fuera de lugar, que a veces la vida de algunos creyentes, de algunos cristianos, parece un infierno. Hermano o hermana, estoy hablando a mi hermano o a mi hermana. Si tu vida parece un infierno, acércate más al Señor. Para que el Señor te dé a entender el poder que hay en ti, en la persona del Espíritu Santo. El poder que emana de su consejo en la palabra, en la Biblia, para echar frente a todo eso y vencer. Aunque los obstáculos no se quiten. Aunque de momento tus rodillas fallan y caes, pues aprovecha esa caída
Y de rodillas pídele a Dios misericordia, gracia y poder del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que poco a poco vas a ir venciendo más y más. Quizás te tome todo el resto de tu vida y vivirás probablemente 100 años. Pero cada día será un poquito más cerca de lo que Dios quiere. Un poquito más cerca de lo que Dios quiere. Y eso es lo que Él anhela en su corazón, que avancemos. Aunque sea pasito a pasito, pulgada a pulgada, pero que avancemos. Y que cuando estamos por desfallecer o por desmayarnos, miremos a Dios y entendamos cuán grande es su amor y su misericordia. Si el Espíritu Santo nos convence de que algo no está bien, rindámoslo al Señor y seamos totalmente libres. De hecho, cuando Juan habla de una cualidad muy particular de la iglesia, dice que la gente nos va a conocer por el amor que hay entre nosotros. Y no solamente entre la iglesia, amor a Dios, amor en la iglesia, amor al prójimo, quien sea. Vamos a vivir de esa manera. Para eso hay que prepararse espiritualmente. Termino entonces. La cena del Señor debe ser una experiencia preciosa, inolvidable, cada vez que venimos a la mesa de Dios. ¿Por qué? Aquí hay uno de los por qué. Porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga.